Buenas noches y bienvenidos a La Luz del Pasillo. Esta noche nos trasladaremos al verano de 1978. Ese año ocurrió una catástrofe que conmovió no solo a nuestro país, sino a otros países del mundo. Todo ocurre en un campi muy cerca de Tarragona, donde más de 200 personas fallecieron carbonizadas. Todo ocurre cuando un camión cargado de 25.000 litros de propileno licuado explotó al paso de este camping. Este camping, todo el mundo lo conocerá, que es el camping de los Alfaques en Tarragona, el municipio de Alcanar, y está muy cerca de San Carlos de la Rápida. Una tragedia que se llevó las frioleras de 243 fallecidos y 300 heridos muy graves. Fue una escena dantesca. Pero para encender hoy la luz del pasillo, nuestros compañeros, nuestros colaboradores, María Eslava y Salvador Macías. Buenas noches, buenas María. Noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Fran. ¿Se acordáis de ese accidente? ¿Alguno de los dos? Yo no lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas, María? Yo tenía 9 años, Fran, pero yo lo recuerdo. Yo recuerdo haberlo visto en televisión y la verdad que esa imagen me impactó, ¿no? Porque ten en cuenta, claro, yo era una de las más pequeñas soy una de las más pequeñas de mi casa, pero pusieron la televisión y yo pude ver esa imagen y se me quedó grabada. A mí también se me quedó muy grabada. Yo tenía unos 12 años y la verdad que cuando vi esas imágenes, la verdad que estuve varios días sin dormir porque parecía que a ti también te podía ocurrir en un momento dado. Pero bueno, vamos a entrar a ver, es un reportaje que nos va a aclarar lo que ocurrió ese 11 de julio de 1978. El 11 de julio de 1978 ocurrió algo que consternó al país. Una tragedia de grandes dimensiones aconteció debido a un cúmulo de inoportunas casualidades a las que hay que sumar la inquietud del ser humano. Un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado salió de la refinería ubicada en Tarragona y se dirigió hacia el sur por la vieja Nacional 340, dirección a Alicante. El conductor decidió tomar esta carretera posiblemente con la intención de ahorrarse los costes del paso del peaje, el cual tenía que pagar de su bolsillo. Justo a las 14:35 pasaba frente al campi de los Alfaques cuando ocurrió algo que se podía haber evitado. En el interior de la cisterna, que llevaba 25 toneladas en vez de 19, la máxima reglamentaria, el líquido se expandió debido al calor y estalló, convirtiendo un infierno todo a su paso. El camión se partió en dos y las partes avanzaron cientos de metros como si fueran proyectiles. La parte trasera, de mayores dimensiones, impactó en un restaurante. La bola de fuego se proyectó en dirección al campamento donde habían registrada unas 800 personas. Se estima que entre unas 300 y 400 se encontraba en el radio de acción de la deflagración. La temperatura ascendió hasta los 2000 grados centígrados, lo cual hizo que gran cantidad de bombonas de gas que había en el propio campamento estallaran, sumándose también a la explosión. El agua de la playa hirvió, literalmente, ocasionando la muerte a gran cantidad de bañistas y personas que, buscando protección en el mar, corrieron hacia la orilla. Fallecieron 158 personas en el acto, incluido el conductor del camión. Sin embargo, si la explosión se hubiese producido unos minutos antes de la catástrofe, habría sido desproporcionada, ya que en la carretera nacional 340 atraviesa la población de San Carlos de la Rápida, que en esa época del año podía albergar a unas 20.000 personas entre residentes y turistas. Se calcula que la explosión se produjo 1 minuto después de abandonar el núcleo urbano.
lo que atenuó la tragedia, evitando que la explosión fuese aún más devastadora, si cabe, en cuanto al número de víctimas y destrozos materiales se refiere. Aún así, la explosión alcanzó una discoteca cercana que quedó destruida. Murieron los propietarios, los cuales estaban en el interior realizando tareas de limpieza acompañados de sus hijos. La causa principal de la tragedia del Campi de los Alfaques fue una negligencia, pues el líquido en la cisterna sobrepasaba los niveles reglamentarios. Habitantes de la población y veraneantes actuaron con rapidez evacuando heridos con sus propios turismos y caravanas. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Barcelona y Madrid, así como la unidad de quemados del antiguo hospital universitario La Fe en Valencia. Durante los días y semanas posteriores fallecieron unos 70 veraneantes debido a la gravedad de las quemaduras. En total murieron 343 personas, gran parte de ellos turistas alemanes, franceses y belgas. La identificación de los cuerpos fue muy complicada debido al estado calcinado de los mismos. Un acontecimiento terrible que proporcionó un dolor tremendo más allá de nuestras fronteras. Bueno, ya que hemos visto el reportaje un poco crudo, las imágenes dejan mucho que desear, ya que salen imágenes un poquito fuertes. Hemos eliminado algunas porque eran incluso más fuertes, pero la verdad es que ese año, en 1978, era una época también de transición en nuestro país, y bueno, había cosas que todavía no estaban reglamentarias como hoy en día. A partir de lo que ocurrió en ese campi con ese camión, esa explosión tan fuerte, cambiaron muchas normativas, ¿no? Pero para aclararnos mucho más, vamos a entrar porque María nos trae y Salvador nos trae mucha información al respecto. Pero yo os quería decir que esos 2000 grados centígrados, familias carbonizadas en un santiamén, porque se quemaron en nada de tiempo, y personas que se cocieron incluso en el agua, ¿no? Intentando huir de esa bola de fuego, ¿no? Pero ante todo, a mí me gustaría saber si antes de ocurrir una catástrofe de esta índole, si hay algún aviso o hay algo en el cielo o algo así, no sé qué decirlo, ¿no? A ver si María nos puede aclarar un poco si existe algún prever algo referente a una catástrofe tan grande, ¿no? ¿Ahí existe algo? ¿Existe un aviso, una señal? En algunas catástrofes, pero catástrofes importantes, ¿vale? Normalmente aparece como una señal en el cielo, en el terremoto que ha ocurrido actualmente, que han fallecido tantas personas. En de Turquía. En de Turquía apareció una nube un poco rara en el cielo, que incluso lo dieron en las noticias del telediario, ¿no? Días antes de ocurrir estos hechos. Pero es verdad que yo estoy investigando sobre si estaba el cielo raro unos días antes de esta tragedia y yo no he encontrado absolutamente nada. Pero es verdad, Fran, que se dice que hay unos seres que se ven, tienen un nombre un poco raro que ahora no recuerdo, que se puede fotografiar antes de la tragedia. Son como unos seres que se alimentan porque sabe que allí va a ocurrir algo, es decir, están en el lugar exacto donde ellos saben perfectamente que va a haber muchas víctimas y se alimenta del fallecimiento de esas víctimas. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero incluso tiene un nombre y eso se ha estudiado porque han aparecido en imágenes en muchísimas catástrofes, pero catástrofes grandes, no pequeñas, sino de las grandes. Salvador, ¿qué opinas de esas personas que fallecen tan rápido y no le da tiempo ni saber que se está muriendo? Ese alma, ¿dónde se puede quedar? ¿Se puede quedar en ese sitio? Estoy hablando en general, ya no solo de esta catástrofe, sino en... Se pueden quedar en este sitio, ya lo vimos cuando hablamos aquí de los sanatorios, de los psiquiátricos, de los fallecimientos rápidos. Es verdad
que cuando no da tiempo a prepararse, el alma se queda en aquel momento. Hablaba ahí antes de las señales en el cielo. Suelen aparecer señales en el cielo cuando la catástrofe es por medio natural. Cuando, decía bien María, por un terremoto, por un maremoto, por algo de esto, suele haber señales. Los animales lo perciben. Pero cuando es un accidente que no está no previsto, de una forma fortuita, las señales son menos, ¿no? Que sí que habrá habido personas que hayan tenido un presentimiento de los testigos, no porque prácticamente no quedó nadie, pero sí de familiares que intuirían que no fueran de viaje. Eso suele pasar, pero es más difícil. Y el alma, cuando fallece de una manera brusca, inesperada, no le da tiempo a prepararse. Hasta para la misma concepción del mundo, como lo explica la ciencia, con la teoría cuestionada pero todavía en vigor del Big Bang, tuvo que acaecer un hecho importante, o sea, tuvo que haber se produjo algo, pero aquí fue todo tan fugaz que prácticamente no dio tiempo a que nadie o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una catástrofe natural con un accidente. Nada. María, ¿qué puedes decir, por ejemplo, de lo que ocurrió realmente allí? Porque ese camión con más de 25 toneladas de gas licuado, se puede decir, y que pasa por un sitio que incluso iba a más carga de lo normal. Tenía que haber cargado 19.000 litros y cargó 25.000 litros. ¿Fue una negligencia por parte del conductor o por parte de la empresa? Es que siempre echamos la culpa al conductor, ¿vale? Que también tendría su parte de culpa. Pero el que tiene la culpa es la empresa, porque es el que no tiene que permitir pues, que un camión vaya más cargado de lo normal, ¿no? Porque imaginaros si ese hombre hubiese sabido que iba a cometer esa catástrofe, incluso su propia muerte. Yo no creo que este hombre hubiese ni circulado por esa carretera ni hubiese llevado más cantidad de combustible de la cuenta, ¿no? Porque era como una especie de combustible, ¿no? Sí, gas licuado. Entonces, claro, lo que... Propileno si esto, licuado. Es verdad que esto ha sido, como dice Salvador, que por eso no he encontrado nada reflejado en el cielo, porque es verdad que no ha sido una catástrofe natural, ha sido algo provocado por el humano, por desgracia, como muchísimas cosas que ocurren por culpa de la mano humana, ¿no? Y después de esto hay que dar gracias a Dios que no ocurrió un minuto antes. Si no, en vez de morir 300 y pico de personas, podrían haber muerto incluso 20.000. Sí, porque pasaba por San Carlos de la Rápida, que es el pueblo más cercano al camping, ¿no? A mí este tema, la verdad, me tiene bastante todavía... Yo ya te digo, tenía 9 años y he vuelto a recordar al ver los vídeos de esta historia. Y... es duro esto, ¿eh? Es duro en todos los aspectos, ¿no? Porque ya no solo por la cantidad de personas que murieron, sino porque había que cambiar las normativas, ¿no? de los pasos de estos vehículos con peligro, se puede decir, ¿no? Con estas cargas tan peligrosas. Salvador, una vez que cambia la normativa de esto, ya no solo en este camping, sino ha habido más camping como Villesca, que también hubo esa catástrofe natural que se llevó por delante, ese desbordamiento del río. Eso también se espera, eso ya se puede decir que es una catástrofe natural, porque bueno... Entonces ahí... podría decir una catástrofe natural, porque ese agua ya venía corriendo. Cuando se perciben las cosas, los animales que son... las plantas sabios, son sabios. Hay una corriente, hay un magnetismo. Entonces esa corriente sí se puede percibir, incluso los humanos sí se puede percibir, pero un accidente como el que estamos comentando, eso es más difícil. Un día hablaremos de esa intuición que tienen los animales, ¿no? Ya no solo los domésticos, ¿no? Los naturales, ¿no? Cómo ellos afrontan esa catástrofe y sobreviven a todo esto, ¿no? Se dice que la huelen. El instinto animal. Que la huelen, que huelen el peligro. Y puede ser. Sí, estamos en hecho vamos a dedicar un día a estos animales, ¿no? Porque la verdad es que tenemos que aprender mucho de
esa intuición animal, ¿no? Cuando hay un tsunami en algún sitio, lo primero que hace es que baja el nivel del mar y los animales y los pájaros que hay salen huyendo de aquel lugar. Eso es una señal de que puede ocurrir un tsunami en cualquier momento, tanto que se habla ahora de ese tema. Claro, exactamente. Cuando pasa el camión por allí, todo el mundo cree, porque hay una película que se llama Tarragona, y se ve que vuelca el camión. El camión no vuelca, el camión es por la temperatura tan altísima que había en verano. Llega un momento que estaba tan presionado por los gases que estalla y explota, y esa bola de fuego llega hasta la playa, donde hemos dicho anteriormente que había personas que estaban ya, estaban cocidas por ese fuego, por ese calor. Sin embargo, hubo parte del camping que no fue tan afectado, pero sí es verdad que llegó a unos bastantes metros, incluso a una discoteca, que sus propietarios que estaban dentro murieron por los impactos de la metralla que desparramó el camión de la explosión. Y murieron, el matrimonio murieron sus hijos, que estaban limpiando en ese momento, y muchos sitios, ¿no? También entró en un restaurante, la parte trasera del mismo camión. Un horror que yo creo que eso no se olvida tan fácilmente, ¿no? Por lo que, ya no solo por los familiares, sino por la gente que estuvieron allí. Claro, ten en cuenta que yo creo que en el camping había, que eran unas 800 personas, murieron 300 y pico. Un tanto por ciento quedaron vivas. Imaginaros esas personas que vieron aquel horror, ¿no? Porque ya te digo, yo he visto las imágenes en el agua, como tú dices, que huían de las llamas, se metían en el agua y morían cocidos. He visto imágenes que te ponen los vellos de punta. Imágenes que no hemos querido poner, hemos puesto algunas en el vídeo, pero en otras no. Esas imágenes yo no las recomiendo a la persona sensible que las vea. Niños, ¿no? Y entonces es verdad que una gran parte estaba quemado, pero otra gran parte no. Yo creo que esas personas aún lo recuerdan. Hay que decir que eran muchas familias extranjeras. Sí, eran franceses, allí, belgas, alemanes. Y la verdad que fue algo horrible, fuera de lo normal. Salvador, yo sé que no lo recuerdas, pero ese año hubo muchísima gente que recordaba ese campi como uno de los mejores que tenía en aquel entonces Tarragona, ¿no? Pero sí es verdad que cuando existe una catástrofe, muere mucha gente, ¿se queda infectado el sitio? Hablaba María antes de esos seres, esos vampiros energéticos de alguna manera, que acuden a los lugares de las tragedias. Y de alguna manera sí se queda, ese llanto y ese dolor sí se queda. Yo no sé si he explicado aquí alguna vez, y si no lo hago hoy. Una vez fui a un desguace de coche, a mediodía, que iba a buscar una pieza de repuesto. A mediodía era un sol radiante, fantástico. Me dijeron, mira, en tal pasillo, acércate que creo que allí puede. Y yo iba allí sin pensar en nada, iba allí pendiente de la pieza. Y cuando entro por allí empiezo a oír gritos, a ver sangre, llanto de niños, voces, sirenas. Y me tuve que volver, no pude llegar. No he vuelto ahí a un desguace. Porque sé que en coches apilados de tragedias, percibí ese dolor, ese llanto, esas ambulancias, esa sangre, esas voces, esas carreras. Ya te digo que yo no iba, era mediodía, ni yo había bebido, ni yo iba pensando en nada de eso. Y allí no había nadie. Vaya usted vaya, ¿no? Y yo cuando percibí aquello, yo volví, yo no pude con aquello. Claro, era muy fuerte. Entonces, era muy fuerte. Claro, muy fuerte. Entonces en un sitio donde se produce ese miedo, ese llanto, ese dolor, esas carreras, esas ambulancias, eso se queda de alguna manera. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.